Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Bienvenidos a un nuevo programa de 1979. Yo soy Eitel Zambrano y nos acompaña, como en todos los capítulos, Adrián Cruz. ¿Cómo estás, Eitel? ¿Cómo están todos? Escuchemos lo que viene para esta semana, que pasaron cosas bastante interesantes, ¿no? Como todas las semanas. Y justamente nuestro programa está enfocado para hablar de lo que recogemos en temas políticos de toda esta semana y porque se relacionan con el pasado, porque siempre hablamos de seguridad, de salud, de educación y vemos que se repite la historia, ¿no? Claro, a mí me gusta siempre usar el ejemplo de que en 1978 y 79, cuando hizo campaña Jaime Roldós Aguilera, él le ofreció agua potable para todos, para Esmeraldas. Y han pasado 44 años y Esmeraldas sigue necesitando agua potable. Entonces, pero ahora le han aumentado una nueva provincia, Manabí. Manabí, o sea, antes eran menos provincias y supuestamente lo estábamos corrigiendo, pero no solo es agua potable, es la inseguridad, la violencia, el populismo. Bueno, populismo de izquierda y derecha, ¿no? Ajá. Entonces son problemas que justamente 44 años de la democracia se siguen repitiendo y no vemos cambios sustanciales. Bueno, vamos a entrar un poco en materia, Adrián. Tema Jorge Glass. Jorge Glass, Giorgi, que salió de la cárcel, que, bueno, más que salir de la cárcel, obtuvo su prelibertad, sí, que significa que no es un hombre libre, sino que va a cumplir el resto de su condena fuera de la cárcel. Y la gente estuvo celebrando hace un poquito de tiempo porque en Brasil se anuló la declaración confesa del dueño de Odebrecht, que decía que él le dio coimas a un montón de políticos, y cuando él se confiesa culpable y un juez dice que no es verdad, parece que todo el mundo piensa que él es libre, pero tiene otros procesos abiertos y eso es lo que tenemos que analizar. El proceso donde se le iban a formular cargos esta semana. El de esta semana en Fiscalía ya estaba lista. Todo el mundo estaba listo, el juez estaba listo, todos estaban listos. La defensa de Jorge Glass no asistió. O sea, el que tiene que ir a defenderse no se presentó y por no presentarse se suspendió la audiencia. O sea, supuestamente él quiere demostrar su inocencia, pues que vaya y comparezca entre las autoridades, digo yo. Bueno, ha de ser que tendrían complicada la agenda, pero pospusieron la nueva fecha de la audiencia. ¿En qué quedaron? Exacto. Es más, cuando ustedes ven lo que sube Fiscalía, lo que sube Diana Salazar, efectivamente, un montón de cajas en la parte de adelante, tal como el caso del tema del influjo psíquico, pero por este es un tema diferente, ¿no? Entonces, tiene que ver la reconstrucción de Manabí. Con el tema de la reconstrucción de Manabí y un montón de dinero que no saben a dónde se fue y que se tienen que justificar y que en eso se le encargó por delegación, recordemos, en el gobierno de Rafael Correa, se le delegó la función de la reconstrucción de Manabí. ¿A quién? Al vicepresidente de la República, que era Jorge Glass. Bueno, hay que estar pendientes de los acontecimientos que van a pasar más adelante justamente con esta temática que es muy importante porque esto ya es un proceso de años atrás, claro, que se está retomando por parte de Fiscalía y esperemos a ver cuál va a ser el desenlace final. Obviamente siempre tiene que predominar la verdad, obviamente, en nuestra ley, nuestra constitución que dice nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero como tú bien dices, se debe defender. Y yo creo que, y por ejemplo en ese tema, para cerrarlo, yo creo que no, o sea, yo siempre he estado en contra de acelerar los procesos, pero al menos si es que ya se está dando los procesos, no quiero que se acelere, pero que se respeten los plazos. O sea, si ya te convocan para una fecha y tú eres responsable y tienes un abogado que te represente y dices que tiene pruebas para defenderte, pues tienes que ir. Claro, hay que ver también los justificativos que han presentado para no estar ahí justamente la fecha y hora indicada. Bueno, esta semana ha estado bastante entretenida. Y aquí sale un viejo actor de la política ecuatoriana que ha estado involucrado en el tema de paralizaciones y todo ese tipo de cosas. Leonidas Issa y la CONAIE hablan de 10 puntos. Claro. No vemos que ha existido un pronunciamiento como en otras ocasiones. Exacto. ¿Qué piensas de eso? O sea, Leonidas Issa, al igual que Jaime Vargas, los últimos dos presidentes de la CONAIE, han sido quienes o han apoyado o no apoyado al candidato que apoya el correísmo.
¿Ya? Y ahorita Andrés Arauz salió a hablar en Telesur a decir que quiere cumplir los 10 puntos que la CONAIE en el año 2022, en las protestas de junio, le exigieron al gobierno nacional. Son los mismos 10 puntos. Exacto. Andrés Arauz dijo que va a respetar los 10 puntos que exigió la CONAIE del 2022. Incluye en un programa de 10 puntos que planteó el movimiento indígena, las organizaciones sociales. ¿Y ustedes los van a acoger? Mira, esos 10 puntos coinciden plenamente con el programa de la Revolución Ciudadana. Tranquilamente podrían haber sido también parte de nuestro programa electoral, programa de gobierno. Así que es evidente que hay una plena coincidencia ahí. Y si es que había pequeños puntos de divergencia, ahora están cerrados esos puntos de divergencia. Entre esos está, por ejemplo, anular uno de los puntos que se negoció con el gobierno de Guillermo Lasso, que era el tema del subsidio a los combustibles. O sea, esa negociación que tomó tantos días y de los cuales perdimos tantos millones, se anularía. O sea, esa negociación se acaba con Arauz, aumentamos más bien el tema de los subsidios. A ver, ellos proponen que se eliminen subsidios a los combustibles. Ajá. Y él estaba haciendo campaña para que se continúe explotando el ITT. Ajá. Cosas que no entiendo de estos ecologistas ecuatorianos a veces. Aquí hay mucha incongruencia. Bueno, no de todos los ecologistas, de este tipo de ecologistas. Y hay muchísimos líderes de la cosmovisión ecologista, por lo general tienen un interés empresarial por encima de un interés natural. Y eso es algo que lo hemos visto. Y es triste porque al final del día ellos dicen defender la naturaleza, la Pachamama, y vemos que no siempre actúan en consecuencia de eso, ¿no? Pero aquí el dato particular es que ninguno de los presidenciables ha hecho un pronunciamiento hasta la fecha de manera oficial, o quizás se están cuidando. O sea, bueno, pero Andrés Arauz se está arriesgando a decir que él quiere... Pero él habla de los 10 puntos. De la CONAIE, pero... Por eso, pero no está diciendo que están recibiendo el apoyo de la CONAIE, no. O se están cuidando, como bien ya les pasó en la elección pasada, que Vargas, que era presidente, dijo a viva voz, casi era un mitin político, que ellos estaban apoyando a los candidatos de la Revolución Ciudadana. 2021, perdón. Y eso les pasó factura. Ahí vino un decrecimiento en la intención de voto. Quizás ya se están cuidando de eso y por eso no vemos un pronunciamiento. Igual me parece peligroso porque, a ver, si bien la CONAIE no te dice vamos a apoyarte, Andrés Arauz está diciendo, vengan, yo abrazo sus propuestas, amigos de la CONAIE. Bueno, es que también está siendo político, ¿no? Porque la CONAIE es algo con lo que tienes que convivir acá en el Ecuador. Ahora, pero lo que te digo es que la particularidad es que no vemos un pronunciamiento direccionado. O sea, Leonidas Issa nos está apoyando, o nosotros vamos a apoyar a Leonidas Issa en esto. ¿Quién quiere el apoyo de Leonidas Issa? Ninguno ahorita, para mí, ninguno de los dos presidenciables. Yo creo que les restaría. Exacto. Porque Leonidas Issa, claramente lo conocemos los ecuatorianos, vemos la capacidad que ha hecho para generar cosas malas dentro de nuestro país. Es un tipo reaccionario, o sea, un poco extremista. No, bastante extremista, mareateguista. O sea, yo que considera... Estuve, o sea, Tú estabas en la Asamblea Nacional, ¿te acuerdas que nos cerraron la Asamblea Nacional? Sí. Yo en esos días, nosotros trabajamos desde afuera de la Asamblea Nacional, pero seguíamos trabajando. Y yo en uno de esos días, yo primero fui a la Casa de la Cultura. Yo ingresé con los indígenas de la Casa de la Cultura. Ya. Yo me infiltré literalmente con ellos y yo vi cómo, por ejemplo, los líderes indígenas llegaban atrás, Leonidas Issa. Pero ¿a quiénes ponían adelante? A un montón de indígenas con lanzas a que aguanten bombas lacrimógenas, a que se peleen con la fuerza pública y luego al final llegaban esos supuestos líderes a defender a su pueblo cuando ya todo estaba destruido. Entonces, eso de mí no me parece nunca una buena acción y es un mal líder. Pero bueno, hay que estar también pendiente de esto porque esto va a marcar ya el 15 de octubre la votación, porque quien tenga el apoyo o quien se pronuncie a favor de estos personajes que han causado daño en el país van a verse seriamente afectados dentro de la papeleta. Y nosotros ya tenemos, ya nos dieron la fecha definitiva del nuevo debate que va a ser el 1 de octubre. Efectivamente. Y con una nueva moderadora. Sí, y hay que estar muy pendiente de eso porque eso también puede marcar ya la recta final de quién se estaría perfilando ya de manera mucho más sólida para el sillón de Carondelet. Y aquí tenemos una diferencia entre el anterior debate, ¿no? En el anterior debate eran 7 días antes de las elecciones. Ya son 15. Esta vez van a ser 15 días. Les da una brecha mucho más amplia, o sea, para poder generar una comunicación fuerte. El debate en esta vez ya no va a ser la punta de lanza que van a usar los candidatos. Porque antes era 7 días después ya tenías elecciones. Esta vez tienes 15. Entonces tienes la oportunidad de no hacerlo también en el debate y luego ir mejorando. Te puedes recuperar de cualquier golpe que te dé el debate, como también te puedes hundir. Exacto. Bueno, vamos pasando a otro tema, Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué piensas de ese relajo que está pasando ahí?
explicar brevemente que la Corte Constitucional ya dijo que todo lo que sucedió en el Consejo de Participación Transitorio, que el correísmo le dice el Trujillato y que habla de ellos... Que lo puso Moreno y toda la cosa. Claro, y que es del Consejo de Moreno y tal, pero al final del día el Trujillato colocó autoridades de control. Exactamente. Que muchas veces no beneficiaron ni al gobierno de Moreno, no beneficiaron al gobierno de Lasso, pero colocaron. La función del Consejo de Participación Ciudadana principalmente es colocar las autoridades de control, que son las que van a estar... Y ten en cuenta que ese consejo transitorio nació de una consulta popular y eso le da la particularidad a ese consejo que para ellos indican que les ha afectado, pero vemos que existió una sentencia y que ellos de la Corte Constitucional, que ellos pretendieron violar, por así decirlo, porque esa es la realidad, pero ya han dado 1 o 2 pasos hacia atrás. Ahora dicen que ya no. Bueno, es que también no tuvieron el respaldo que ellos creían dentro del mismo Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Los votos no les estaban dando y al final del día tú te das cuenta que lo que te dice la Corte Constitucional es mandatoria y es inapelable. Entonces tú tienes que respetar. Tú no puedes llegar un día y decir, yo soy Allen Berbera, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y yo hago lo que se me dé la gana. No puedes. Y eso es por eso que la Corte Constitucional ya solicitó que se esté verificando. Y ahorita Allen Berbera y todos los consejeros dicen, no, yo mejor me lavo las manos y no quiero tener problemas. Claro que sí, pero hay que hacer un recorderis de lo que pasó. Que ya la Corte Constitucional tiene un antecedente de haber destituido a los consejeros. Y efectivamente eso fue en enero del año 2023, donde la Corte Constitucional efectivamente destituyó a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Y que decían que eran de Lazo o algunos, ¿no? Exactamente, se fueron absolutamente todos. Bueno, eso es lo que está pasando. Qué pasa, porque al final del día los poderes de control son los que auditan o fiscalizan de otra forma también las actividades que hacen las entidades públicas. Claro, pero hay que tener en cuenta por qué fue la destitución, porque ¿qué determinó la Corte? Que los consejeros en ese momento estaban incumpliendo deliberado y sistematizados lo que estaban haciendo. La sentencia con la que el organismo dispuso el año pasado de designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. O sea, ellos estaban prácticamente haciéndose los locos para posicionar al presidente del Consejo de la Judicatura desde el año 2022, que estaban ya con sentencia para accionar eso. Porque ahorita estamos con Wilmar Terán en el Consejo de la Judicatura y no sé qué era mejor, posicionarlo rápido para votarlo rápido o no posicionarlo para evitarnos problemas. Bueno, vamos a ver también, porque vemos que el Consejo de la Judicatura nos sigue dando perlitas contenido para hablar, porque se han saltado un concurso, están entregando nombramientos para los jueces de la Corte Nacional por unos años más. O sea, hay que ver ese tema porque es preocupante, porque el nivel de la institucionalidad en el Ecuador se está viendo claramente afectado por este tipo de decisiones que están tomando los líderes de esas instituciones. ¿Qué más tenemos, Deitel? Bueno, el otro tema que vamos a topar ahora en este rato es el tema de los candidatos a la vicepresidencia de la República, tanto del correísmo como de ADN. ¿Qué piensas de las actuaciones que están teniendo? Porque vemos bastante contenido viralizado de ambos personajes. Bastantes noticias falsas en contra de Verónica Abad, bastantes noticias falsas en contra de Andrés Arauz, y estrategias súper extrañas en la dinámica que están haciendo política esos dos candidatos. Muy a pesar de que están dando papaya, por así decirlo, dando la oportunidad de que otras personas los ataquen porque están hablando en exceso, yo creo. Yo creo que menos es más. Y que si es que hablas menos y lo que dices es mucho mejor y de mejor calidad o muy contundente tus argumentos, termina siendo una gran oportunidad para que ambos destaquen. Pero más bien están haciendo lo opuesto. Y yo creo que al final del día les está pesando. Eso de ahí sí les puede estar pasando factura, porque ya la ciudadanía también comienza a analizar ese segundo perfil. Si estaría o no estaría preparado. Porque claramente, ¿qué te dice la ley? Que el vicepresidente estará disponible o le encargarían las funciones que delegue el presidente. Claro, solo puede hacer lo que el presidente le delegue. Prácticamente eso dice. Y ante eso, el único candidato que estratégicamente dijo, le están atacando mucho a mi candidata, es Daniel Noboa. Y Daniel Noboa dijo, ustedes tienen miedo de que ella haga lo que ustedes están criticando. Tranquilos. Porque yo ya les voy a decir qué le voy a delegar a Verónica desde el día de hoy.
y prácticamente a Verónica se le encarga de otras funciones que no son la parte económica ni la parte de salud, La ni la están parte mandando de educación. a encargarse de la parte migratoria de Latinoamérica. De África. Ajá, son puntos que también se tienen que corregir y que alguien Bueno, es que eso también hay que tenerlo muy claro, que el artículo 149 de la Constitución determina eso de ahí, que el vicepresidente estará disponible para los encargos que le vaya o delegaciones que le vaya a dar el presidente de la República. Solo que hemos estado acostumbrados que los vicepresidentes de las repúblicas tengan bastantes responsabilidades en gobiernos pasados. Esa es la particularidad. Pero la gente sí está analizando los perfiles de los vicepresidentes. Es que al final sí importa. Es como cuando en el programa de Alondra Santiago estaban entrevistando a Luisa González y Luisa González puso que en el tema económico quiere darle más preponderancia a Rafael Correa que a Andrés Arauz. Entonces la gente empezó a decir... Claro, como asesor. Claro, y la gente decía, pero tú tienes un economista que supuestamente es muy bueno y tú quieres que el que se encargue es un prófugo. O sea, al final del día también ya está analizando esa cuestión. ¿Qué le vas a encargar a tu vicepresidente? Y es algo que toca ver qué más les van a encargar. Bueno, eso es una dinámica, o sea, interesante lo que está pasando, porque también las estrategias de campaña, como conversábamos, Andrés Arauz está teniendo una estrategia mucho más interesante. En TikTok se está metiendo a los lives de gente que tiene mucha menos audiencia, 1,000, 2,000, 3,000 seguidores en TikTok, y él se mete y terminan siendo 8,000, 9,000 personas conectadas, y él permite que la gente le critique. Eso es una buena estrategia. Y eso le puede generar un buen enganche con ese segmento. Sí, porque, a ver, en TikTok hay a diario muchos espacios donde la gente defiende y combate y argumenta. Y debate. El tema, todos los días, a todas las horas incluso. Entonces, que Andrés Arauz se esté dando el tiempo de hacer eso es una estrategia que podría también replicarlo del otro lado y sería muy bueno porque abarcas más segmentos, ¿no? Ya, y ese comentario de Verónica Abad que prácticamente se desmarcaba de Daniel Noboa, ¿cómo lo ves? Yo creo que es un tema de una molestia que, como en todos, yo creo que no es para nadie un secreto que no tienen que ser los mejores amigos, tienen que saber trabajar juntos, y que haya diferencias me parece bueno, porque ves que cada uno tiene su propio criterio. Ya, lo correcto, y más bien, lo mejor dicho, lo incorrecto sería que a pesar de esas diferencias, ellos no tengan puntos en común en los cuales trabajar y en los cuales luego beneficiar a la gente en caso de que sean elegidos, ¿no? Pero por lo tanto, o por el momento, yo no veo esa marcada diferencia entre Daniel Noboa y Verónica Abad. Al final del día, Verónica Abad estaba explicando su punto de vista, pero no significaba que se estaba yendo en contra de Daniel Noboa. Simplemente estaba explicando lo que ella creía. Bueno, tema de seguridad, que todas las semanas tenemos un problema mucho más grande que el anterior. La semana pasada fueron coches bombas. Esta semana vemos amenazas de bombas en canales de televisión, en entidades públicas, hospitales y esa temática. O sea, ¿Cómo vas viendo esa evolución? Es un tema de que justamente el gobierno actual de Guillermo Lasso está haciendo cambios en el tema de seguridad carcelaria, moviendo a presos importantes, moviendo a líderes de bandas criminales. Y en respuesta están sucediendo una cantidad gigantesca de atentados en todo el país. En todo el país. Entonces, ahí tú ves que el gobierno actual y el gobierno siguiente van a tener un trabajo muy duro en el momento en donde ellos tengan que generar estrategias para que esto no ocurra. Porque yo le preguntaba esto a un amigo. ¿Tú crees que si es que estaba Luisa González o estaba Daniel Noboa en este momento que te ponen bombas, ellos hubieran logrado prevenir eso? Claro que no, es que no hay que mentirnos. O sea, Guillermo Lasso, Moreno, Correa, Luisa González, Daniel Noboa, hubiera sido Jan Topi o quien sea, nadie hubiera logrado prevenir que te coloquen bombas, porque no es como que el delincuente te va y te dice, mira, te voy a poner una bomba a las 8 de la noche, Ahora, esos movimientos que han existido en las cárceles del Ecuador han disminuido al 50% las muertes violentas dentro del país. Claro, también hay que tener en cuenta que el gobierno nacional, en conjunto a las bandas criminales dentro de las cárceles, han dicho que hay que hacer un alto al fuego, que hay que disminuir la criminalidad. E incluso habían declaraciones de familiares de los Latin Kings, de Choneros, de todas las bandas, los tiguerones, que pedían paz también. Porque no solamente se están muriendo los criminales de las bandas, sino también se están muriendo familiares de ellos. Yo creo que también eso es como un daño colateral prácticamente lo que está pasando. Muchos de ellos son gente que no tiene nada que ver, simplemente tienen un familiar que está dentro. Entonces yo creo que al final del día todos tenemos que ver por el país, y esto no tiene ideología. No. Porque gane Luisa, Noboa o quien sea,
le va a tocar enfrentarse a esto, que no es una situación fácil, ¿no? O sea, entremos un poquito ya en materia de campaña. Uh-huh. Vemos a los candidatos que están haciendo bastantes giras dentro del país. También se están cuidando en tema de medios. Están siendo muy selectivos en el tema de medios. Ahora ¿Cómo vas viendo el desarrollo de esa campaña? Ahora Luisa usa chaleco antibalas. Sí, también tuvo una amenaza, aceptó el apoyo de los militares, de la policía. Y está correcto, está correcto. Sí, yo creo que al final del día era irresponsable creerse intocable. O sea, querer demostrar que tú puedes luchar contra la delincuencia solamente porque eres de la Revolución Ciudadana es irresponsable. ¿Ya? Entonces, tú sí tienes que demostrar que el que esté a la cabeza tiene que estar dispuesto a ponerse un chaleco antibalas, un casco si es necesario, e ir directo contra las mafias. Y saber y ser consciente que sea quien llegue allá, tiene que liderar eso de forma frontal. Y eso implica tener más medidas de seguridad. Claro que sí, justamente. El cambio de los discursos también. Y lo que están diciendo, o sea, cómo van a implementar el tema de seguridad. Hablan me refiero al discurso de Luisa González, de invertir $500 millones, de depuración en las Fuerzas Armadas, pero sí fuerzas policiales. ¿De dónde, no? O sea, no lo dicen, pero te dicen que tienen destinado justamente esa cantidad de dinero para hacerlo. ¿A ti te parece responsable que ya hayamos pasado una primera vuelta, estemos cerca de una segunda vuelta y las propuestas que te hagan los candidatos de la presidencia de la República, en especial los que vienen del correísmo, es lastimoso, pero es más real ahí, te ofrecen ya cantidades, eso es una evolución, pero no te lo dicen de dónde va a salir? De que va a haber un ajuste, tenemos plata. Va a haber un ajuste en las finanzas, tienen que existir recortes en algunos otros sectores justamente para poder alimentar esas cuentas. Ahora, en ese sentido, ¿cómo lo ves el desarrollo de la campaña de Daniel Noboa? Daniel Noboa yo creo que no ha evolucionado tanto, más bien yo creo que sigue en esa postura tranquila, de conversar con la gente, de subirse al escenario, convocar mucha gente. El día de ayer, no me acuerdo en qué ciudad era, pero Machala, sí. En Machala la gente gritaba como cuando iba Rafael Correa en su primera candidatura a la presidencia de la República, y él se acercaba y mujeres gritaban y le decían los piropos que existen, y era una locura. O sea, la gente se vuelve loca con Daniel Noboa sin que él diga una sola palabra. O sea, yo he visto que a pesar de que él no está cambiando tanto su discurso, y eso me parece bueno, porque ahí me demuestra que sí está respetando su línea argumental de las propuestas que tiene, y eso me parece muy bueno, pero también ya vemos una evolución en el apoyo que existía hacia Daniel. Entonces, él está también capitalizando un montón de cosas. Entonces, me parece interesante. Luisa también está cogiendo un público diferente, mostrándose más humana, más cercana a ti, explicando que es una persona como tú. Entonces, ambos están teniendo unas estrategias diferentes. Justamente yo escuchaba a un analista en La Posta que decía, tú tienes que controlar el terreno donde tú vas a manejarte en campaña. En lugar de hacer que Daniel suba al terreno de Luisa se bajó al terreno de Daniel, claro, demostrando que es una persona más joven, que es una persona más accesible, que es una persona con ideas frescas, y es ahí donde gana Daniel Noboa. Entonces, yo no sé si es que el correísmo en esta ocasión está teniendo una buena estrategia, porque al final del día, en juventud y en cantidad de estudios, ¿quién tiene más? Hay que ver. Daniel Noboa. Yo digo que va a ser importante la fecha del debate. O sea, los ecuatorianos van a esperar esa fecha y van a ver el desenvolvimiento y quién va a tener la capacidad de decirlo con mayor solvencia y frontalidad de las acciones que van a tomar. Y no hay que mentirnos, la gente espera show. Vamos a ver qué va a pasar. Justamente ya cambiaron al moderador, o sea, es otra dinámica, ya es entre dos prácticamente, como estar acá conversando. Eso va a marcar la diferencia. Bueno, esperamos que ambos candidatos se estén preparando justamente para que no exista una evolución de memes fuertes. Un debate que es básicamente una mesa de este tamaño. ¿Cómo era antes? Para las elecciones del año 84. Y en las elecciones del año 83, 84, no me acuerdo, para la presidencia que inició del 84, sí, de León Febres Cordero, en segunda vuelta estaban Rodrigo Borja y León Febres Cordero. Y era un espacio así, cortito, donde ambos expusieron temas filosóficos, teóricos, legales. Literalmente, León Febres Cordero le leyó una parte del libro de Rodrigo Borja. Le decía, míreme a los ojos, doctor Borja. Y el doctor Borja le veía y le respondía. Un debate de altura. O sea, eso es lo que yo sí quiero ver. Porque al final del día también es un show, es una magia ver a dos personas inteligentes debatir ideas de altura. ¿Ya? Entonces, y eso va a ayudar a la sociedad ecuatoriana a tomar una buena decisión. Y acostumbrarnos a ese tipo de política. Ahora, ¿no? También otro dato del debate es que antes se trataron
5 temas, ahora van a ser 4 los temas que se van a tratar justamente ese día. Para poder ampliar más en cada eje. Exactamente. Ojalá que el formato que le vayan a dar al debate no vaya a limitar un poco o a cortar el desenvolvimiento de ambos candidatos, porque sí necesitamos ver el desarrollo de los mismos y hablando de temas específicos, particulares y que sobre todo sean técnicos. ¿De dónde va a venir la plata? Porque yo te puedo ofrecer lo que tú quieras, pero si no me dices de dónde viene la plata, nosotros tenemos que entender que el Estado no es como que inicia un nuevo gobierno y el presupuesto inicia desde cero. Tú tienes que ser consciente que inicia un nuevo gobierno y el dinero que tienes es lo que te resta del resto de cosas que tienes que pagar obligatoriamente. Sueldos del sector público, gasto corriente. Obras, o sea, todo. Sí. Deuda externa, deuda interna que también tienes. O sea, tú tienes que hacer muchas cosas y lo que te resta de plata es lo que puedes usar para nuevas propuestas. Y hay que ver también qué están ofreciendo en el tema de impuestos. Hay que entender que una de las vertientes de ingresos que tiene el país son los ingresos permanentes, que son los impuestos. No podemos hablar ahora de eliminar impuestos cuando tú no sabes cómo va a estar la economía del Ecuador en momentos futuros. O sea, hay que ver qué van a estar diciendo. Esperemos que no nos mientan. Y sobre todo, en espacios como este, que estamos junto a Adrián, este programa que lo creamos, que se llama 1979, para hablar netamente de la coyuntura política semanal y poder desvirtuar y hacer un análisis crítico, no necesariamente con una tendencia de derecha o de izquierda. Y si ven que nosotros tenemos algún sesgo, por favor, pónganlo en nuestros comentarios en las diferentes redes sociales, en las redes sociales de Adrián Cruz, que van a estar publicadas aquí abajo de la pantalla y pero también en redes sociales. Incluso yo creo que el sesgo no es ni siquiera tan malo. O sea, yo me imagino que quien sea que hable de algún tema tiene que tener un sesgo porque tiene cierta afinidad con algo. Por supuesto. Pero si es ya un sesgo ya más pronunciado y todo ese tipo de cosas. Claro, aquí no, o sea, por suerte no está. Por ejemplo, yo estoy tomando hierba Luisa y eso no significa que le hacemos campaña a hierba Luisa, a Luisa González. Entonces, nosotros tenemos que decir lo bueno y lo malo de los dos. Y siempre hemos dicho que el plan de gobierno de Luisa y el plan de gobierno de Daniel tienen muchos vacíos y que nos generan muchas dudas. Y yo creo que ahí viene la parte de los candidatos, que ya nos den el desarrollo de esa idea que está general en el plan de gobierno y ver qué tanto los ecuatorianos confiamos más en ellos. Pero sí, yo nunca niego mi rechazo hacia ciertas tendencias, ¿no? Y yo creo que eso también es ser sincero con la gente. Es que también ya queremos los ecuatorianos salir del mismo discurso. El misma hablamos dinámica. De seguridad, educación, salud. O sea, es lo mismo, es el mismo círculo vicioso que se viene repitiendo. Que evolucione el debate y ya no hablemos de salud nada más, que hablemos de la prevención de la salud. O sea, estamos hablando de cómo curar el cáncer, cómo curar la diabetes. Hablemos de medicina preventiva. ¿Cómo evitamos de medicinas alternativas? O sea, hay muchas más cosas. En el plan de Luisa sí nos hablaba de eso también. Sí. Como en el plan de Yacu Pérez, cuando los estuvimos analizando. O sea, sí los están topando esas temáticas, pero vemos que siempre estamos hablando de lo mismo. Falta de medicina, infraestructura, falta de profesores, mantenimiento de infraestructura, yo creo que hay que regañar a la gente. Obra vial. Yo creo que hay que regañar a la gente. Justo el día de hoy venía en un taxi y aparte de que estábamos hablando de la emoción que nos generaba el partido de Ecuador y Argentina, el señor me decía algo claro. Nosotros en Ecuador reclamamos todo al Estado, le pedimos todo al Estado, pero queremos esforzarnos el mínimo para obtener esos resultados. Y al mismo tiempo, depende de todos. Claro, y al final del día tú le exiges todo al Estado, esforzándote el mínimo, pero te atreves a exigirle y reclamarle por cualquier cosa. Y lo peor es que tú reclamas y exiges cosas sin aportar nada. O sea, porque es fácil criticar a un gobierno, a un candidato, a una tendencia. No, es súper sencillo eso. Sin proponer nada. En la Asamblea Nacional, ¿cuánta gente veía las comisiones de la Asamblea Nacional? El pleno de la Asamblea Nacional. Poquísima gente. Conocían ese minuto que se hacía viral. Y nada más. Y el resto de 8 o 10 horas que la gente estábamos en la Asamblea Nacional, nada. Responsabilidad de la ciudadanía también es. Bueno, otro comentario que le quiero decir a ambos candidatos o a ambas vertientes políticas que están quedando ya en esta nueva lista electoral que se va a definir el 15 de octubre, no dividamos más al país. El país somos 18 millones de ecuatorianos y debemos también aprender a respetar los criterios del prójimo y también a convivir, que esa es la única manera de que el Ecuador va a salir adelante, porque todos los esfuerzos van a sumar y el que vaya a ganar, le queremos desear lo mejor del mundo porque un gobierno exitoso es un éxito para todos los ecuatorianos. Claro, es que incluso ahí yo sí voy a repetir lo que decía Rafael Correa cuando ganó Guillermo Lasso. Cuando ganó Guillermo Lasso en el año 2021, Rafael Correa, ¿qué dijo?
Ya perdimos la campaña, ya está, es lo que decidió la gente. Ahora tenemos que todos armarnos, unirnos y apoyar a Guillermo Lasso. Luego se vio que no fue tanto el apoyo, pero al final esa intención de todos, al menos inicialmente, es que sea quien sea que gane, merecemos que se unan todos. Porque en este momento, si seguimos con esta división, la seguridad, la educación, la salud, la vialidad, todo se cae. Entonces, o nos unimos todos independientemente de quién gane, o nos dañamos y caemos todos. Bueno, hay que tener en cuenta que ya en un año prácticamente tendríamos nuevamente elecciones. Porque en agosto ya se eligen las listas para las elecciones de 2025. Terminan en septiembre y se estaría entrando en campaña a finales de noviembre, si la memoria no me falla. En las elecciones de 2021 empezó el 1 de enero de 2021 y la precampaña fue desde agosto, ¿no? Porque en agosto tú inscribías las candidaturas y hasta el 31 de diciembre tú tenías tu precampaña en donde todavía no podías hacer como que publicidad de forma formal. Pero hay que ver, en agosto, en un año, y ya sabemos quién van a ser las nuevas candidaturas. Eso también nos da otro dato. O sea, prácticamente el nuevo presidente o presidenta que nos vaya a estar liderando a los ecuatorianos va a estar en un año electoral. Y eso va a marcar mucho el dinamismo que vaya a tener ese gobierno en el 2024, porque eso también dependerían los resultados si se van a una reelección para el 2025. ¿Tú crees que es responsable que se lancen para la recandidatura? Como está el país, sinceramente no. O sea, es que a mí se me hace bien complicado entender que Luisa González o Daniel Noboa se lancen a la reelección solo después de haber trabajado un año. O sea, para mí deberían estar concentrados desde el día 1 en darle solución a los problemas prioritarios que tiene el país. ¿Sabes de qué no están hablando? ¿Sabes de qué no están hablando nadie? La transición entre Moreno y Correa tardó tiempo. Sí. Y eso que era una misma línea política en aquel tiempo. La transición entre Moreno y Lasso tomó un tiempo absurdamente largo. Y esto también va a tomar algún tiempo. Y la transición entre Lasso y Luisa, ¿qué tal crees que va a ser? Larga. O Luisa o Daniel. Y la transición entre Lasso y Daniel también va a ser larga. Entonces, en ese tiempo de transición entre que se van acoplando nuevas autoridades, que empiezan a comprender cuáles son sus funciones, qué les heredan de los anteriores gobiernos, van a ser meses donde tal vez no veamos tantas soluciones. Ojo, y esto va a dar otro dato interesante. Deben poner personas con experiencia a liderar los diferentes ministerios para que tengan resultados inmediatos. Ahora no estamos en capacidad de poder darle un tiempo, que el primer año, los primeros 100 días, no. Ahora se debe llegar a trabajar desde el primer día. Pero yo que creo que entiendo un poquito de administración pública, yo creo que es complicado mentirnos o ser tan optimistas en decir desde el día 1 ya vamos a saber soluciones. Si es que yo quisiera pensar eso, yo creo que hay una opción súper clara. O sea, pero sí puedes marcar ya el presidente de la República, fuertes. El primer día, ¿qué hace? Hace decretos para designar a sus ministros. Sí. Pero el mismo día no solamente hace eso, puede hacer más decretos. Guillermo Lasso en el primer día estableció el tema de la ética para la lucha contra la corrupción, de que nadie pueda tener a sus familiares y tal cosa. Pero yo creo que se podría también poner, ¿qué hacen en los decretos? También implementar los reglamentos. Si es que de alguna forma los candidatos a la presidencia de la República desde ahorita ya estuvieran redactando decretos en donde implementas reglamentos, sería maravilloso, porque entras en el primer día y modificas. Ahora, otro dato. La brecha de tiempo que va a existir entre la elección y la posesión sí te va a dar unos meses para que existan ya equipos de avanzada en cada una de las carteras de Estado, delegados, obviamente. Que comiencen a ingresar algunos. No ingresar necesariamente, sino ya transferir información para ver qué planes son los que van a continuar, qué son los cambios que van a tener. Ya cuando llegue el nuevo gobierno, ya pueda comenzar a trabajar. Eso sería un acto totalmente democrático y que daría mucho que hablar de manera positiva a los ecuatorianos, o sea, independientemente de quién gane, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que, esto no estamos mencionando y creo que lo mencionamos un poco la otra vez, pero qué pasa si el Tribunal Contencioso Electoral le da la razón a Construye y te dice que se tienen que repetir las elecciones presidenciales de primera vuelta y la posesión del presidente de la República no termina siendo en diciembre, sino en enero o en febrero? Y se seguirá dilatando y lo que vas a tener ya es una brecha mucho más corta. Imagínate un presidente que inicie en febrero, tenga literalmente 8 meses de trabajo y luego tenga que decidir, ¿me lanzo a la reelección o no me lanzo a la reelección? Ahora, también la historia de nuestro país sí nos ha indicado que han existido presidentes interinos y también por periodos cortos que han hecho un muy buen trabajo, pero se dedicaron a hacer su trabajo por el periodo que estuvieron como presidentes. Yo creo que en aquel tiempo era distinto, ¿no? Por ejemplo, el último interino
que tuvimos fue Alfredo Palacio. Sí. Ya, pero en aquel tiempo nuestra economía estaba en crecimiento, el precio de barril de petróleo empezó a incrementarse. Lo único que le cayó mal a Alfredo Palacios es haber tenido un ministro de Economía que hizo mal algunas cosas, y también el tema de la denuncia con Occidental, que nos denunciaron y perdimos el juicio, pero al final del día fue un gobierno de transición o interino que ya le vino algo medio construido. Pero antes de eso era más sencillo, era menos gente, teníamos más plata, podíamos modificar nuestra reimpresión de billetes y nosotros podíamos modificar un montón de temas. En la actualidad, el que le toca ser interino le toca como valiente aguantar balas. También esa irresponsabilidad que los políticos hayan manejado la maquinita de hacer dinero, eso fue lo que nos llevó a una crisis económica tan severa como la que vivimos. Porque el problema no era el Sucre necesariamente, era el mal manejo de las políticas económicas, que nos llevó a niveles catastróficos. Nosotros desregularizamos la banca en el año 96 y nuestra Junta Política Monetaria y Financiera de aquella época y de muchos gobiernos atrás no fue tan bueno. ¿Sabes qué? Quisiera que en algún momento viéramos, analizar si es que en segunda vuelta vale la pena el nulo. El nulo, ¿ya? Podríamos estar viendo para el próximo programa, hacer un análisis de elecciones pasadas. Incluso, para ver cómo ha ido evolucionando el voto nulo. Exacto. Yo, por ejemplo, en primera vuelta voté nulo. Ya. Y ya les podré explicar en la siguiente vez por qué lo hice y los números que ahorita en estas elecciones, a diferencia de como pasé en otras ocasiones, el voto nulo se comportó de un poco distinto. O sea, porque en lo que se dice la ciudadanía en las calles, o sea, yo personalmente ya tengo determinado por quién voy a votar. Sí voy a votar, no voy a anular el voto, pero ¿qué te dice la gente? Tenemos dos opciones malas y tenemos que elegir la menos mala. Lastimosamente, eso es lo que piensa gran parte de los ecuatorianos. Claro. Porque lo que queremos en la democracia de nuestro país, que sería lo óptimo, que sean periodos de 4 años. Pero obviamente también depende de la persona que esté al frente para que no se vuelva a repetir. No, mira, yo creo que a pesar de que te toque un gobierno malo, son 4 años que te tienes que aguantar, es democracia. Castígale en el voto 4 años después. Y la ciudadanía se sigue inteligenciando en temas de conocimiento de la política ecuatoriana. Y se dejan manipular de políticos que te dicen vótale a este gobierno porque en teoría eso va a hacer que todo mejore. Estamos ahora en un embrollo que no sabemos por quién votar y no sabemos cómo lo van a hacer bien en tan poco tiempo. Entonces, justo tú dijiste, siempre nos hacen elegir entre el menos malo y el que menos roba. Yo creo que nos merecemos a alguien que ni nos robe un poquito y que sea nada malo, que sea excelente. Y que estén preparados realmente para Imagínate tú tener un presidente que digas cuando estés en el exterior y alguien te pregunte, oye, ¿ese es tu presidente? Y tú digas, sí, ese es mi presidente. Y lo digas con orgullo. Y tú digas, este presidente me ha hecho esto, esto, esto y esto. Y le muestras cosas en las que tú te puedas sentir orgulloso. Pero en estos últimos años, a pesar de que han habido cosas buenas y cosas malas, es que siempre se van a enfocar más en lo malo. No te sientes orgulloso del gobierno que tienes. Es que siempre se van a enfocar en las cosas malas. Siempre, si tú te das cuenta en la historia no te deja mentir. Por eso creamos este programa. O sea, siempre se van a estar enfocando en los errores, en los fallos, en la parte catastrófica. También hay que saber reconocer las cosas buenas que han hecho gobiernos pasados. De Correa, de Moreno, de Lazo. Es que sí existieron cosas buenas. Obvio. Y en gobiernos mucho más atrás. Y eso podríamos estar haciendo un programa, o sea, analizar los gobiernos de sus errores y aciertos desde que regresó la democracia, desde 1979. Entonces, ahí vamos viendo temas, amigos, por la siguiente vez. Voto nulo, cosas buenas y malas de los anteriores gobiernos. Y veremos qué más. Y se van a dar cuenta que son temas que se están repitiendo en la actualidad. Adrián, tu despedida. Bueno, pues que se siga informando la gente, que la gente deje de pelearse y repetir historias falsas, de fake news. Yo creo que es momento de que seamos un poquito más maduros, de que le digamos a la gente, oye, deja de enviarme cosas que son falsas, deja de replicar cosas sin contrastar información. Tenemos poquito tiempo para el debate, tenemos poquito tiempo de campaña y si nosotros no hacemos algo para frenar esa mala información, estamos un poco perdidos, ¿no? Entonces, eso, amigos, hagamos las cosas diferentes para que nos vaya mejor a todos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este nuevo episodio de 1979. Tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. El Ecuador. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!